Hablando de duelo en términos psicológicos, podemos identificarlo o definirlo como un proceso que tiene lugar tras la pérdida irreparable de algo, no necesariamente de un ser querido. Puede haber duelos en muchos sentidos, por la pérdida de un ser amado, por el terminar una relación, por terminar un trabajo, una situación que sea una pérdida irreparable. Y en ese encuadre podemos definir lo que es el duelo en general, ¿verdad? El duelo es una reacción natural que no podemos evadirla y es necesaria ante la pérdida de cualquier cosa, de lo que mencionábamos, de un ser querido, la muerte de un familiar, de un amigo, de una mascota incluso, ¿no? Etcétera, o de un evento o una condición en la que tuvo que haber habido una ruptura, por ejemplo, tras un divorcio, un despido laboral, que también lo mencioné anteriormente. Frente a todo este tipo de situaciones, el hombre se ve agredido, ¿verdad?, por un sufrimiento, y el que lo padece, el duelo aparece de momento mediante un proceso que hay que enfrentar para aceptar y comprender la situación de la condición de vida que se está experimentando en el momento. Podríamos decirlo en pocas palabras, que es el proceso que tengo que pasar yo, cualquiera, frente a una situación que implique pérdida, ruptura, etc. Puede ser en cualquier ámbito. En ese sentido, ubicando el contexto de un proceso de duelo, tenemos que tener bien claro que esto surge a través de un suceso en sí traumático, ¿verdad? Es un acontecimiento negativo, frente a un acontecimiento negativo, muy intenso, que surge de manera brusca, que resulta en la mayoría de las veces de forma inesperada, incontrolable, y que puede poner en peligro la integridad físico-psicológica de la persona, que a su vez se muestra incapaz de afrontar el suceso, ¿no? Entonces, esto es algo muy necesario identificarlo, porque puede tener consecuencias dramáticas para la víctima, ¿no? Especialmente de incapacidad de defenderse o de terror frente al suceso, y que a veces, ya lo mencionaba, produce situaciones traumáticas, y a veces, si no se atiende de manera correcta o adecuada o en su momento, puede llegar a adelantarse o producirse en sucesos traumáticos para toda su vida. Para ser claros, el duelo puede manifestarse en forma de síntomas somáticos, como por ejemplo pérdida de apetito, insomnio, síntomas hipocondriacos, etc. Pueden mencionarse muchos. Y también desde el aspecto psicológico existe la pena, dolor. A veces algo muy característico principal es el sentimiento de culpa, porque aparece generalmente por no haber realizado todo lo posible para evitar el fallecimiento, o por no haber hecho al difunto lo suficientemente feliz en la vida, ¿no? Entonces hay muchas emociones que se pueden mezclar dentro de un proceso de duelo, y es importante saberlas vivir para tener una sanación un poco más efectiva y que me vaya llevando a una funcionalidad cada vez mejor. Tenemos que dejar bien claro que la intensidad de los síntomas de los que se mencionaba depende totalmente de la personalidad del sujeto. Podemos encontrarnos personas con muchas capacidades para enfrentar un problema, una situación, y por el contrario podemos encontrarnos a personas que son muy débiles emocionalmente, muy aprensivas, etc. Y frente a un suceso traumático, pues la intensidad del dolor, el sufrimiento se agranda, ¿no? Entonces depende totalmente de la personalidad del sujeto y de los lazos, por supuesto, que tenía, si fue la pérdida de algún ser querido, dependiendo de los lazos y las circunstancias, ¿verdad?, del hecho de la pérdida, porque eso tiene mucho que ver. La primera fase dentro del proceso de duelo es la negación, que es la primera reacción de una persona cuando sufre la pérdida de algo, ¿no? Es levantar los primeros mecanismos de defensa para intentar de alguna manera postergar un poco el impacto de la agresión. Entonces la primera fase es tratar de negarlo o entrar en un shock en el que nosotros mismos nos hacemos que el hecho o el suceso no existió, y tratamos de autoengañarnos para no caer, ¿verdad? Para no caer en el proceso de impacto que a veces puede agredir demasiado a una persona.
La segunda de las etapas del proceso de duelo es la etapa de la negociación con la realidad, ¿no? En la que nosotros mismos intentamos hacer un trato, ¿no? Con la propia realidad, incluso hasta con el mismo creador, con Dios, donde estamos tratando de hacer una negociación para tratar de poco a poco ir entendiendo, ¿verdad? Generalmente esto se va haciendo de manera secreta, porque lo que estamos buscando es encontrar una posibilidad o algo con que anclarnos para aceptar el proceso de la realidad del suceso, ¿no? Entonces, esa es la segunda etapa, tratar de negociar con el mismo suceso, ¿no? Para ir asimilando de manera lenta. Después de haber agotado todas las herramientas de negación, de negociación, aparece la tercera etapa, que es la etapa de la depresión, donde suelen aparecer sentimientos de angustia, de ideas negativas que empiezan a dar vueltas y vueltas, ¿no? Lo particular en esta etapa es que estas ideas no solo son la causa de la depresión, sino también y sobre todo son su consecuencia. La depresión más bien es el resultado del darnos conciencia de lo ya perdido, ¿no? De que ya no está el ser querido, la cosa o lo que sea, ¿no? Que se ha perdido. Entonces es como que ya caer en cuenta de que ya no estamos o ya no tenemos lo que teníamos. Como cuarta etapa o cuarta fase es cuando ya la persona ve por fin su realidad, intenta todavía rebelarse en contra de ella, y entonces empiezan a surgir preguntas y sentimientos que empiezan ya a cambiar su forma de ver las cosas. Y esta etapa es la etapa de la ira, cuando ya nacen preguntas el por qué yo, por qué ahora, esto no es justo, por qué me pasó a mí. Aparece el enojo con la vida, con los que están a su alrededor, con sus familiares que no los entienden, con Dios, con el mundo. Empieza a haber una rabia interna al hacerse estas preguntas del por qué sucedió. En ocasiones la persona expresa una ira que abarca todo su alrededor. Nada les parece bien, nada les conforma. Y su corazón empieza a sentir mucho dolor, odio e incluso mucho rencor. Y aunque parezca que esto es mentira, su autoestima se ve atropellada, ¿no? Por la misma realidad que está viviendo, y se da cuenta de que lo que necesita realmente es expresar su rabia para poder, esto es importante, para poder liberarse de ella. Es necesario expresarla para poder liberarla. Y esta es una etapa también muy, muy básica. La última etapa es la etapa ya de la aceptación. Llegar hasta aquí requiere que la persona haya estado acompañada y el tiempo necesario para superar todas las fases anteriores, porque no pueden brincárselas, ¿no? Entonces, aceptarlo sin haber vivido un proceso de negación, de duelo, de negociación. La aceptación solamente aparece cuando la persona ha podido elaborar su ansiedad y su cólera y ha resuelto sus asuntos incompletos, y ha podido también abandonar la postura de autodiscapacidad ante la depresión, que generalmente surge, ¿no? Que yo no puedo salir adelante de esto, que nunca lo voy a superar, etcétera, ¿no? Entonces, llegar a esta etapa de aceptarlo ya es ser consciente de todo el proceso que ha vivido, y algo bien importante que generalmente no hacemos es dejarnos acompañar por un profesional que nos ayude a saber identificar todas esas emociones, sentimientos que estoy viviendo y que son válidas que las sienta, porque creemos a veces por el sistema cultural que tenemos, etcétera, que tenemos que oprimir muchos sentimientos para que los demás no se den cuenta, que porque, etcétera, ¿no? Entonces, el haber llegado hasta esta etapa habla de todo un proceso de trabajo personal y de un proceso de acompañamiento en mi superación de cualquier pérdida. Está claro que como regla general todos buscamos siempre estar solos, preparándonos, enfrentando solos las situaciones, hacer una evaluación sobre el balance de nuestra vida. Generalmente siempre nuestras experiencias las enfocamos desde el punto de vista muy individual, y es válido, ¿no?
Pero hay personas que no tienen las capacidades, tanto emotivas, profesionales, personales, para saber sobrellevar una situación. Las personas que llegan hasta esta etapa, a la etapa de la aceptación, suelen conquistar, y esto es algo muy bello, conquistar su interior, principalmente por encontrar el estado de paz que todo el mundo necesitamos. Eso es lo que hay que buscar alcanzar.